Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Barça 3, Osasuna 0, victoria importantísima del Barça y de mucho mérito, no nos olvidemos de esto porque los futbolistas llegaban de selecciones, no era un partido normal que se jugara en esta fecha y el Barça lo ha superado con nota, con goles de Ferran Torres, el tiburón que vuelve a morder, Dani Olmo de penalti y Lewandowski que ha salido en la segunda mitad y también ha sido fiel a su cita con el gol. La nota discordante del partido ha sido la lesión de Dani Olmo, que venía jugando bastantes partidos seguidos y es una lástima porque cuando juega se nota mucho y se ha vuelto a lesionar. Me sabe mal, me sabe muy mal y me da mucha rabia porque precisamente este partido no debería haberse jugado en esta fecha. Y probablemente si se hubiera jugado en otro momento, no estaríamos lamentando la lesión de Dani Olmo. Una lesión que puede perjudicar muchísimo al Barça, porque quiero recordar que el Barça tiene 7 partidos en 19 días, lo que es una auténtica barbaridad. Entonces, en este punto, es crucial que haya rotaciones en el equipo. Claro, lógicamente, si no tienes a Dani Olmo, pues el Barça ya se va quedando sin efectivos en el centro del campo, lo cual dificulta mucho poder hacer rotaciones en esta posición, ¿vale? Me sabe mal, ya os digo, porque, ya lo dijimos en la previa, que es una absoluta vergüenza que la Liga obligara al Barça y a Osasuna a disputar este partido. De hecho, hay un central de Osasuna que se ha tirado no sé cuántos miles de kilómetros en avión para poder llegar al partido y de hecho ha aterrizado directamente en Barcelona, es decir, no ha pasado ni por Pamplona, para que veáis la situación. Rafinha con el Barça directamente ni ha jugado y Araujo estaba en el banquillo, pero solo por si acaso había alguna lesión, pero tampoco ha jugado porque llegaron justamente ayer. Y esto no es normal, de verdad, que te obliguen, que te fuercen a jugar un partido cuando tus internacionales llegan justo el día antes. No sé si esto se lo hicieran al Madrid, ¿qué estaría diciendo Ancelotti? Cuando el otro día dijo que no se iban a presentar en un partido con menos de 72 horas de antelación. Pero es que lo del Barça de hoy ha sido una vergüenza. ¿Y qué pasa en este tipo de situaciones? Que fuerzas a los futbolistas y se lesionan. Porque no olvidemos que Dani Olmo viene de jugar 2 partidos con la selección española. 2 partidos muy duros contra Países Bajos. Con lo que es normal que, dada la acumulación de minutos, pueda tener problemas musculares. Y más teniendo en cuenta que es un futbolista que es propenso a este tipo de lesiones. Y sabe muy mal porque es un futbolista muy muy necesario para el Barça, mucho. Por suerte tenemos a Fermín y a Gavi, que te dan un nivel muy bueno también en esta posición. Hoy cuando ha salido Fermín, al principio ha salido un poco frío, pero a medida que ha ido avanzando el partido hemos visto una gran versión de Fermín. Lo mismo con Gavi, ha hecho un gran partido. Pero lógicamente, como digo, estas temporadas tan intensas, con tanta acumulación de partidos, no te las gana un once titular, te las gana una plantilla. Y cuantos más efectivos tenga el entrenador, más posibilidades tendrá para escoger un once titular y para escoger los recambios, para sustituir en el mismo partido, para hacer rotaciones en partidos posteriores. Pero es que por culpa de la Liga de Fútbol Profesional, ahora mismo con Dani Olmo no puedes contar. Y esto es una vergüenza, una absoluta vergüenza. Lo veo incluso algo denunciable, que te fuercen a jugar este partido. De verdad, me parece una absoluta vergüenza y al final es adulterar la competición, porque el Barça, en condiciones normales, hubiera contado con Rafinha, con Araujo, y en este partido Hansi Flick no podía contar con ellos, porque lógicamente hubiera sido una irresponsabilidad que llegaban justo ayer, en vuelo transoceánico, después de unos partidos muy intensos, y hacerlos jugar en el partido de hoy hubiera sido un tanto temerario. Por lo tanto, Hansi Flick no disponía de 2 futbolistas muy importantes para el equipo, especialmente Rafinha, que suele ser titular indiscutible. ¿Vale? Entonces, esto en cierto modo
es adulterar la competición. Y me parece muy grave, como me parece muy grave la lesión que ha tenido Dani Olmo a consecuencia de jugar este partido en este momento. Pero bueno, veremos cuánto tiempo está de baja. Es una lástima porque, a ver, cualquier tipo de problema muscular, y en el caso de Dani Olmo aún se exagera más, se te va a lo menos a 2 semanas, por lo menos. Esperemos que no sea más, que puede ser también, porque quiero recordar que en la primera vuelta estuvo 1 mes o 2 de baja debido a este tipo de problemas físicos. Esperemos que no sea el caso, porque ya se perdería lo que queda de temporada. Y lo necesitamos mucho, sobre todo para la Champions. Y para los partidos de Liga que quedan también. Y la semana que viene, el Barça tiene un duelo durísimo en el Metropolitano, en el que se juega el acceso a la final de la Copa del Rey. Y en un partido que a priori se antoja en que el Atlético saldrá muy cerrado, mucho, es muy importante tener futbolistas como Dani Olmo que saben ver bien los espacios aunque no los haya. Y futbolistas como Dani Olmo en este tipo de partidos te dan la vida, porque te ponen un pase filtrado en el momento en que la defensa contraria menos se lo espera. Son rápidos de mente y ágiles de piernas, pero claro, no podrás contar con él. Que ya lo digo, por suerte el Barça, a diferencia de lo que se decía a principio de temporada, siempre he defendido, siempre, que el Barça tiene profundidad de plantilla, porque sobre todo en el centro del campo tienes a Fermín, tienes a Gavi, pero como digo, son muchísimos partidos, muchísimos, y es importante que haya relevos, ¿vale? En este momento no puedes contar con el titular habitual que es Dani Olmo, y es muy triste, es vergonzoso, pero bueno, es lo que hay. En cuanto al partido, pues lo que he dicho, el Barça tiene muchísimo mérito de haberse llevado este partido y de haber dejado las buenas sensaciones que ha dejado, especialmente en la primera mitad. Sí que es verdad que en la segunda ha bajado un poco el listón, pero en la primera parte el Barça ha estado a un nivel muy superior a Osasuna y tiene mérito viniendo de selecciones. Ha ido muy bien el primer gol de Ferran Torres, que por cierto ha sido una combinación buenísima, con Balde y Frenkie de Jong, que en esta jugada ha estado muy acertado. Yo lo digo porque, a ver, de la misma forma que decimos lo malo de Jong, también cuando hace algo bueno debe elogiarse, ¿no? Y en este caso ha hecho una gran jugada con Balde y con Ferran Torres, que ha conseguido marcar otra vez otro gol del Tiburón, que vuelve a morder. Y la verdad es que, bueno, esta temporada siempre que está saliendo lo está haciendo bien y está aportando mucho desde el banquillo. Como digo, no podemos esperar ganar competiciones con un 11 fijo. Es muy importante que los futbolistas que salen desde el banquillo también puedan ofrecer un rendimiento, un buen rendimiento, y en este caso Ferran Torres es un gran ejemplo de ello. Un futbolista que se está viendo muy mejorado respecto a temporadas anteriores, lo mismo que sucede con otros jugadores como Íñigo Martínez o con Rafinha, pues lo mismo digo con Ferran Torres. La verdad es que estamos viendo otra versión del futbolista y ojalá dure mucho tiempo. Se llega a plantear la posibilidad de que pueda sustituir a Lewandowski en el momento en que Lewandowski, pues los años ya no se lo permitan, ¿no? Yo debo decir que sí que es verdad que Ferran me parece un jugador que desde el banquillo te está dando un gran rendimiento, lo está haciendo muy bien, pero para ser el 9 titular del Barça no termino de verlo. Creo que para ser el 9 titular de un equipo tan grande como Barça, como Madrid, como cualquiera de los grandes europeos, tienes que ser muy bueno, tienes que ser un crack mundial, ¿vale? Entonces veo difícil que Ferran Torres pueda permanecer en la titularidad en dicha posición, ¿vale? Lo veo complicado. Pero bueno, lógicamente el tiempo lo dirá y tampoco quiero avanzar acontecimientos porque puede ser que haga un cambio de chip, igual que lo ha hecho Rafinha, y se ponga a marcar de 3 en 3, vete a tu saber. Al final con Hansi Flick todo es posible, ¿no? Con el gran cambio que ha dado en el Barça respecto al año anterior, la verdad es que puedo esperarme cualquier cosa. De entrada no lo veo, pero es que Hansi Flick lo está haciendo muy bien. Es que les está dando una motivación a los futbolistas y tienen un estado de ánimo y unas ganas de ganar y de comerse el mundo y de ganar competiciones que se nota mucho y se palpa mucho en el ambiente. Y esto se nota también con la confianza en que los jugadores salen al campo. Jugadores que años anteriores estaban
decaídos, con poca confianza, como lo mismo Ferran, este año es que lo están haciendo de lujo. Rafinha, otro, Íñigo Martínez. La verdad es que tiene mucho mérito lo que ha logrado el entrenador alemán del Barça en tan poco tiempo. Y ya no solo ahora, es que desde principio de temporada que están jugando así. Y tiene mucho mérito, mucho. Y en el partido de hoy pues aún más, porque venías de selecciones y es que Pedri, lo de Pedri es que no tiene nombre. Es que ha dado otra exhibición de fútbol brutal, espectacular. De verdad ya se me acaban los adjetivos con este tío, es que es una máquina, es brutal. Cómo recupera balones en la propia área, en el propio córner, se baja a defender, que parece Rafinha y Zidane al mismo tiempo. Rafinha en el sentido de que se corre todo el campo defendiendo y Zidane por la movilidad y por cómo se mueve en el campo, que parece que esté bailando. Es que es brutal, es que incluso recuperando los balones lo hace con elegancia. Que esto es una barbaridad, que no lo había visto nunca en ningún futbolista. Que sea tan completo, que organice el juego, que tenga técnica, que te haga pases filtrados. Esto no lo había visto en mi vida. Es increíble. Está a un nivel soberbio, igual que Balde. Balde es un escándalo. El partidazo que ha hecho hoy, especialmente la primera mitad, y los partidos que viene haciendo, lo que no tiene ninguna explicación, es que no vaya convocado con la selección española. Vamos, no tiene ninguna explicación posible. Me parece increíble, pero bueno, mejor para el Barça. Lógicamente, tarde o temprano irá con la selección, porque al final las cosas caen por su propio peso. Y bueno, va repitiendo partidazos con mayúsculas, que nos está haciendo durante los últimos días, pues es que, bueno, es inevitable que termine yendo convocado a la selección. De hecho, estos días en los que ha habido partidos de selecciones, lo hemos visto activo en redes sociales, colgando vídeos, jugando al golf, y bueno, dices, pues mejor, ¿no? Mejor que pueda descansar bien y que esté fresco para jugar con el Barça. Pero sorprende mucho que estando a este nivel no vaya con la selección. Bueno, ya imagino por qué es, porque si llevan a más futbolistas del Barça ya sería abusivo, ¿no? Y los del Madrid quizás se quejen entonces. Y entonces, bueno, habrá polémica, ¿no? Pero da igual, es que al final terminará convocado con la selección por fuerza, porque es que lo hace de lujo, la verdad. Ya estuvo en el Mundial, de hecho, en el último Mundial ya estuvo convocado. No en la primera opción, pero hubo la lesión de Gaya y después lo repescaron a él. En ese momento sí que es verdad que Balde estaba muy joven, con poca experiencia en competición nacional e internacional, pero es que en este momento lo estoy viendo al mejor nivel de su carrera deportiva. Es brutal verlo jugar. Yo me pregunto cuánto dinero le pedirían al Barça si quisiera fichar a un jugador como Balde de otro equipo. Se ha comentado en las últimas horas que el Madrid tendría hecho el fichaje de Alexander Arnold, y me parece un fichajazo para el Madrid, las cosas como son, pero es que para mí Balde, si sigue así, con esta proyección y avanzando de este modo y progresando como lo está haciendo, es que no le tiene absolutamente nada que envidiar ni a Alexander Arnold ni a Alphonso Davies del Bayern de Múnich, que por cierto tuvo una lesión grave con la selección y al parecer se pierde lo que queda de temporada. Lo digo porque, bueno, creo que deberíamos replantearnos estos parones de selecciones a media competición. Creo que las selecciones deberían jugar en el mismo momento en verano, igual que se hace una Eurocopa o un Mundial en el mismo mes, en el mes de junio. Pues lo mismo debería suceder con estas fases previas a las Eurocopas y a los Mundiales. Lo mismo. Se tendrían que jugar todos los partidos seguidos en junio y no cortas la competición y evita riesgo de lesiones, porque al final los futbolistas están acostumbrados a un tipo de preparación física y de entrenamientos con el equipo y luego se lo cambian completamente cuando van con sus respectivas selecciones. Esto lógicamente provoca fatiga muscular y lesiones en los jugadores, ¿vale? Entonces creo que deberían replanteárselo como hacen en baloncesto, que juegan todos los partidos de la selección justo antes de empezar la temporada, o si no quieres jugarlo antes porque hay amistosos y los equipos quieren hacer caja con los amistosos, pues puedes hacerlo perfectamente cuando termina la competición.
y terminas un poco antes porque ya no han habido los parones de selecciones, puedes terminar perfectamente a finales de abril y que tengas todo el mes de mayo limpio y principios de junio para los encuentros internacionales. Para mí sería lo ideal, pero bueno, parece que hay ciertos intereses que no quieren que sea así. Pero bueno, veremos cómo evoluciona la situación. De momento, en el último parón hubo una denuncia por parte de los equipos hacia la UEFA y la FIFA por este calendario sobresaturado, que esto al final es perjudicial para el fútbol porque, bueno, lo hemos visto hoy con Dani Olmo, ¿no? Es una lotería. El otro día le tocó Alphonso Davies, hoy le ha tocado Dani Olmo. Veremos quién es el siguiente. Esperemos que no sea nadie del Barça porque ahora mismo la verdad es que, bueno, hacen falta todos los jugadores disponibles para afrontar lo que queda de competición, que como he dicho, vienen 7 partidos en 19 días, lo que es una barbaridad, y a partir de aquí viene lo mejor, nos queda lo mejor aún de la Liga, de la Champions y de la Copa del Rey, que esperemos que el Barça pueda clasificarse para la final. Volviendo al partido de hoy, comentaba la lesión de Dani Olmo, decir que ha sido el autor del segundo tanto del Barça, de penalti, un penalti que le hacen a él mismo muy claro, y que en primera instancia ha parado el portero de los Osasuna, un auténtico especialista a la hora de parar penaltis, pero que luego el penalti ha tenido que volver a chutarse. Dani Olmo ha vuelto a disparar, a chutar el penalti, porque un futbolista de Osasuna había entrado justo antes al área de que Dani Olmo chutara la primera vez, y precisamente este futbolista de Osasuna es el que despeja el balón a córner. Por lo tanto, sí que está bien y el árbitro ha actuado muy bien haciendo repetir el penalti. Dicho esto, destacar también el partido de Gavi, me ha gustado bastante. Destacar muchísimo el partido de Íñigo Martínez. Eric García creo que también ha estado muy bien. Lewandowski en la segunda mitad, cuando ha entrado, muy bien también. Ha marcado otro gol, lleva bastantes goles ya. Creo que ha marcado en los últimos 8 partidos, ha marcado en 7, ¿vale? Lo cual está muy muy bien. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? El Barça ha hecho un gran partido, sobre todo en la primera mitad. La segunda ya ha costado un poquito más, pero debemos tener en cuenta que entra dentro de la normalidad, teniendo en cuenta que vuelves de selecciones con una carga física muy importante. Los jugadores de la selección española venían de disputar una prórroga con Países Bajos. Bueno, no solo los de la selección española, al final de Jong también jugó otra prórroga con Países Bajos frente a España. Por lo tanto, bueno, decir esto, ¿no? Que tiene mérito esta victoria. Ahora el Barça deberá afrontar el partido contra el Girona del domingo, un partido también muy importante, crucial, con muy pocos días de descanso entre uno y otro. Creo que el Hansi Flick va a hacer muchas rotaciones para este partido, Rafinha va a entrar seguro. Y veremos si hay más cambios. Tampoco hay muchas más posibilidades porque al final, como digo, Dani Olmo te ofrecía la posibilidad de poder jugar con los 3 mediapuntas, Fermín, Gavi y Dani Olmo. Y ahora, pues bueno, las combinaciones posibles se reducen un poquito más. Pero bueno, veremos cómo el Barça afronta este partido. Un partido que normalmente el Girona siempre aprieta mucho al Barça. Es un partido que suele costar contra el Girona. Pero bueno, en principio el Barça favorito, confianza máxima en el equipo. Y bueno, por supuesto nos veremos en la previa del partido, la comentaremos y la analizaremos toda aquí en el canal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, yo ya me despido, espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos, ¡chao!